Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de un tema importante que se llama el cristianismo y la mitología griega. Bueno, hemos estudiado, digamos, en la historia que hubieron cuatro grandes imperios: el imperio babilónico, medo-persa, Grecia e el imperio romano. La antigua Grecia, como periodo de civilización, duró aproximadamente 1200 a 1300 años, desde el siglo XII a.C., con la Edad Oscura, hasta el siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano y el auge del Imperio Bizantino. Este periodo se divide en varias etapas: primitivo, Grecia clásica, y periodo helenístico. Bueno, nosotros podemos observar acá que realmente el imperio griego dominó gran parte del mundo, digamos, Egipto, Persia, todo lo que es cercano a Israel, que en ese tiempo, digamos, todo lo que era la Palestina. Es un inmenso imperio, el imperio griego. Los líderes griegos fueron diversos personajes, dependiendo de la época y región. Ejercieron ellos diferentes roles de poder. Algunos de los más destacados incluyen a Pericles, un líder político y estratega ateniense que gobernó durante la Edad de Oro de Atenas; a Alejandro Magno, un rey macedonio que conquistó un vasto imperio; y a los diádocos, generales de Alejandro, que se dividieron el imperio tras su muerte. Además hubieron otros líderes como Filipo II, padre de Alejandro Magno, y gobernantes de diferentes ciudades y estados griegos. Bueno, el tema que nos atañe ahora, digamos, además de esa introducción, es hablar de la mitología griega. Los griegos tenían múltiples dioses. Ellos tenían una religión politeísta. O sea, podemos hablar de algunos dioses famosos que tenían como Zeus, Poseidón, Hades y varios otros más. En este caso, los dioses griegos eran deidades antropomórficas con cualidades humanas, pero también con poderes sobrenaturales que representaban aspectos de la naturaleza y la vida humana. Los dioses más importantes, conocidos como los dioses olímpicos, residían en el monte Olimpo y eran adorados por los antiguos griegos. La antigua Grecia, como dije anteriormente, era politeísta, lo que significa que creían en muchos dioses. La mitología griega estaba llena de historias sobre dioses y diosas con características humanas viviendo en el monte Olimpo. Los dioses más importantes eran Zeus, Poseidón, Hera, Atenea, Apolo, Hades, Artemisa, entre otros. La mayoría de las religiones arcaicas, como las del antiguo Egipto, la antigua Grecia y la antigua Roma, eran politeístas, o sea que tenían muchos dioses. Ahora, Hades se convirtió en el gobernante del inframundo, un lugar al que solo podían entrar los muertos, aunque según la tradición griega hubo algunas excepciones. Naturalmente, gobernar ese reino tan oscuro rara vez causaba una buena impresión, por lo que hacía menos prominente a Hades en la mitología griega. El tema es que los griegos pensaban que cuando una persona moría, su alma salía de su cuerpo, y la tradición era que a cada muerto
debían colocársele 2 monedas en sus ojos y una moneda bajo la lengua. Según la mitología griega, los entierros y la conexión de los helenos con los dioses siempre fue muy fuerte. Cuando una persona moría, su vida acababa en el mundo terrenal, pero empezaba una nueva travesía que pasaba por encontrarse con Caronte y su barca. ¿Quién era Caronte? Caronte era el barquero del inframundo. Este barquero era el que recibía las almas a la orilla de un río, y si esas almas llevaban esas monedas en sus ojos y bajo su lengua, él las transportaba hacia el otro lado del río. El barquero exigía que los muertos llevaran 3 monedas, 2 en los ojos y otra debajo de la lengua. Según la tradición griega, era el impuesto que el dios Hades cobraba para traspasar a través del río Aqueronte a los recientes muertos hasta el reino de los muertos. Caronte, el barquero, cobraba esa cantidad y desplazaba a los muertos a un lugar donde las almas se encontraban. Si las monedas no estaban depositadas en su lugar o no llevaban, quedarían a merced del inframundo vagando entre las sombras por 100 años. Esa era la creencia de los griegos con respecto a los muertos. En la mitología griega, Caronte el barquero cruzaba el río Estigia para transportar a los muertos al inframundo. También cruzaba el río Aqueronte, que era uno de los ríos del inframundo. Caronte el barquero de los muertos, surca con su barca el río Estigia, mientras el perro de 3 cabezas, Cerbero, vigila la entrada al país de los muertos. En la mitología griega, este perro de 3 cabezas, este monstruoso perro de 3 cabezas, custodiaba la entrada al inframundo, al Hades. Es conocido como el sabueso de Hades, y su tarea era impedir que los muertos abandonen el reino de los muertos y que los vivos no puedan ingresar. Cerbero, este perro de 3 cabezas, es hijo de Tifón y Esquirna, criaturas monstruosas. Entonces, tenemos bueno, tras la muerte de las personas, Hermes conduce a las almas a la entrada del inframundo. Y ese transbordador, ese bote, como se quiera llamar, que cruza el Aqueronte, llegaba al otro lado. ¿Y qué había al otro lado? El muerto que iba en la barca tenía 3 opciones. Los muy buenos van a los campos elíseos, otros que reciben un trato especial van a los campos asfódelos y otro al Tártaro. La mitología griega era que Hermes era un dios olímpico, mensajero de los viajeros, los pastores, los comerciantes y los ladrones. También era el guía de las almas de los muertos al inframundo, y el dios de la astucia, la elocuencia y el ingenio. Se le consideraba hijo de Zeus y Maya, una de las plebeyas. En la mitología griega, los campos asfódelos era una región del inframundo, del Hades, donde se enviaba a la mayoría de las almas después de la muerte. No era un lugar de castigo ni de recompensa, sino más bien una morada para las almas comunes. Tenemos también el Tártaro.
que era el infierno mitológico. El Tártaro era un lugar de tormento eterno donde iban a parar los condenados. En la mitología griega el Tártaro es un abismo profundo, a menudo escrito como un lugar más bajo del inframundo, donde se encierra a seres malvados y castigados, incluyendo a los titanes derrotados. Es un lugar de tormento y prisión separado del Hades. Aquí vemos, ¿cierto? En la geografía del inframundo vemos los campos elíseos por allá, la llanura de Alfoderos, y el Tártaro por acá en un lugar más profundo. En los campos elíseos, los justos van a parar, que es un lugar de felicidad. El Tártaro es un abismo profundo, a menudo descrito como un lugar más bajo del inframundo, donde se encierran a seres malvados. La palabra griega tártaro se usa una vez en las escrituras cristianas, en 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el juicio. Aquí la palabra infierno se traduce de la palabra tártaro. Las múltiples descripciones del Hades por autores antiguos y modernos permiten representar el desolador paisaje del infierno de los griegos, repleto de lugares horrendos. El fin de la antigua Grecia. La conquista romana de Grecia en el año 146 a.C. marcó el fin de la independencia de las polis griegas e inició el periodo romano. Sin embargo, la cultura griega continuó influyendo en la historia y el desarrollo de la civilización occidental, incluso después de la caída del Imperio Romano. O sea, todos sabemos que durante el nacimiento de Cristo, el imperio que gobernaba el sector de la Palestina era el Imperio Romano. Pero, a pesar de que Roma conquistó Grecia en el año 146, dice, igual, sin embargo, la cultura griega continuó influyendo en la historia y el desarrollo de la civilización occidental, incluso después de la caída del Imperio Romano. Influencia filosófica y teológica en el cristianismo. Lamentablemente, hay mucha influencia de la mitología griega en el cristianismo. Tenemos el caso, ¿cierto?, que vimos anteriormente del Tártaro, de los campos, de todos los lugares que vimos acerca, digamos, del Hades griego. La mitología griega ejerció una influencia considerable en el cristianismo, particularmente en sus inicios. Esta influencia se manifiesta en diversos aspectos, como la adopción de conceptos filosóficos griegos para comprender la naturaleza de Dios y la vida después de la muerte, que eso es algo que se metió fuertemente en el cristianismo, así como la creación de la iconografía y narrativa que representan similitudes con la mitología griega. La influencia filosófica y teológica de la mitología griega en el cristianismo. Por ejemplo, tenemos el platonismo. La filosofía platónica, en su concepto de un bien único e inmutable, influyó en la comprensión de Dios como un ser trascendente y eterno. Según el texto, la influencia de la filosofía griega en la doctrina de la Trinidad. El concepto de la inmortalidad del alma. La creencia griega de la inmortalidad del alma fue incorporada al cristianismo. Hasta este tiempo, aún los cristianos creen que el alma es inmortal. Y esa creencia griega fue incorporada en el cristianismo, aunque con modificaciones como la negación de la reencarnación y la preexistencia. El juicio final, la idea de un juicio post-mortem, donde las almas son recompensadas o castigadas, también fue adoptada con la adición de un juicio universal y el fuego como forma de purificación. Influencia en la iconografía y las narrativas.
representaciones artísticas. Se han encontrado similitudes entre la representación de Isis y Horus en el arte egipcio y las de la Virgen María y Jesús en el arte cristiano, aunque no se cree que el culto a María como Teotocos provenga directamente de la mitología egipcia. Narrativas míticas. La mitología griega, con sus narrativas de héroes y dioses, pudo haber influido en la creación de relatos y símbolos dentro del cristianismo, como la historia de la Virgen María, que representa las similitudes con la figura de Isis. Otras influencias. El idioma griego. El cristianismo temprano se expandió en gran medida a través del mundo helenizado, utilizando el griego como lengua principal para la traducción de las escrituras y la difusión de la fe, según el texto Relaciones entre el cristianismo primitivo y la filosofía griega. La Septuaginta, la traducción griega de la Biblia hebrea, la Septuaginta permitió que el cristianismo se difundiera a un público más amplio que no conocía el hebreo, según el texto Relaciones entre el cristianismo primitivo y la filosofía griega. En resumen, la mitología griega, aunque distinta al cristianismo, dejó una marca importante en el desarrollo del cristianismo temprano, incluyendo en su filosofía, teología, artes y narrativa, según el texto, la influencia de la filosofía griega en la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es la situación de la Grecia actual en el año 2025? El idioma que ellos tienen es el griego, la moneda es el euro, la religión. Más del 90% de la población pertenece a la Iglesia griega cristiana ortodoxa. Forma de Estado, República Democrática Parlamentaria. ¿Cuántos habitantes tienen aproximadamente? 10.5 millones de habitantes, 79 habitantes por kilómetro cuadrado. Como dato, las religiones monoteístas actuales en el mundo, tenemos el judaísmo, el cristianismo, el islam. La religión más grande del mundo por número de seguidores es el cristianismo, con más de 2.300 millones de creyentes. Este es un tema general, no tan profundo, pero la idea, digamos, que usted tenga un conocimiento general de lo que ocurrió, digamos, con el imperio griego, digamos, que varias de sus costumbres, de sus tradiciones, de su forma de adorar, digamos, fueron metidas en el cristianismo. Deseo que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si usted desea hacer un comentario, si usted desea compartir este video, si desea consultar, está mi correo. Si desea hacer un comentario, esto va a quedar en YouTube. Espero, digamos, que si a usted le gusta el video, si usted quiere opinar, si usted quiere aportar algo más adicional a esto, y si le gusta, compártalo con sus amigos, con sus hermanos en Cristo, con las personas que usted cree que puedan desear tener este conocimiento. Que Dios lo bendiga y hasta pronto. Cuídense mucho.